¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con lo que vendría a ser la sesión del curso de Historia Universal. Y como ustedes pueden observar, el título de la clase del día de hoy es la segunda parte justamente de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho épico, un acontecimiento que va a congregar a dos grupos muy opuestos, grupos bilaterales. Me refiero justamente al grupo del eje y al grupo de los aliados, ¿correcto? Entonces, estos dos grandes bloques participarían en la guerra a partir del año 1939 hasta el año 1945. Comencemos. Miren, acá tenemos la periodificación. Acá tenemos la línea de tiempo. Como ustedes se pueden observar claramente acá, el margen de la línea temporal, ¿no? La guerra se inició en el año 39 cuando Alemania, liderada por Adolf Hitler, eh, rompe el acuerdo que previamente se había establecido con los aliados, ¿no? Este acuerdo que solamente duró un mes, un acuerdo de paz bilateral entre Alemania y los aliados, se rompería, ya que Adolf Hitler ingresaría a Polonia en un territorio que es neutral, ¿no? Un territorio que recién se había formado después de la Primera Guerra. ¿Y cuál era la exigencia? ¿Por qué motivo Adolf Hitler tomaría la medida de ingresar a Polonia si era un país neutral, que no tenía nada que ver con este conflicto, con las diferencias que existían entre Alemania y los aliados? Ya lo vamos a explicar en breve momento. Correcto, entonces se inicia el año 1939. ¿En qué fecha exacta se da el estallido de la Segunda Guerra Mundial? A partir del 1 de septiembre. El 1 de septiembre se levantan las armas nuevamente congregando a esta Segunda Gran Guerra. Y se extiende hasta el año 1945. Fíjense claramente, el año 1945 se produce el fin de la guerra, ¿correcto? Del grupo que integraba Alemania, Italia y el Imperio japonés, el último en caer de ese grupo sería justamente el Gran Imperio de Japón, ¿correcto? Y tú bien recordarás, ¿qué sucedió, profe? Justamente el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos en contra de Japón. ¿Te acuerdas? La primera bomba caída en Hiroshima y la segunda bomba atómica caída en Nagasaki. ¿Correcto? Entonces, miren acá la línea de tiempo. La Segunda Guerra Mundial se extiende del año 39 al año 45. Consta de dos etapas, las dos etapas que vamos a conocer el día de hoy. La primera etapa se hace llamar las conquistas del eje. ¿Qué es el eje? Es el grupo, es el bloque que integraba Alemania, Italia y Japón. O sea, Alemania va a dar el punto de inicio, el punto de arranque, el que va a ir tomando la delantera, a tal punto que va a someter a Europa en un porcentaje del 95% de todo el territorio del continente europeo. Y eso va a poner en aprietos a quienes, a los aliados. Correcto, entonces las conquistas del eje se van a dar desde el año 39 hasta el año 42, 1942. El avance de las fuerzas, sobre todo de Alemania, fueron implacables. Vamos a ver cómo se va a dar el despliegue versátil, audaz, táctico y estratégico de las fuerzas de Alemania. Claro, Alemania va a tomar el papel más importante del grupo del eje. Italia en menos porcentaje. Japón velando también por sus intereses. Entonces, el eje va a estar básicamente identificado por la Alemania nazi. Alemania en este proceso va a tomar un gran avance notorio. Tú bien recuerdas en la Primera Guerra Mundial, Alemania quiso someter a muchos pueblos europeos, muchos países o naciones europeas, pero no lo lograría. Gran parte de los intentos del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial fueron frustrados, fueron un fracaso. Pero en esta Segunda Guerra vamos a ver a una Alemania más organizada, claro, no cometiendo los mismos errores de la Primera Guerra Mundial. Y justamente con un líder tan nacionalista, un líder tan enfático y sobre todo identificado con el pueblo alemán, que sería nada más y nada menos que el Führer, ¿no? Adolf Hitler. Ahora, entonces, esta primera etapa termina en el año 1942. ¿Por qué, profesor, en ese año? Dato muy importante, disculpen. Un dato muy importante que podemos agregar acá vendría a ser que hasta el año 1942, Alemania
que lideraba el grupo del Eje logra avanzar, pero a partir de este año se empieza a dar derrotas significativas, muy importantes en contra de los alemanes. ¿Por qué? Porque para el grupo de los aliados va a ingresar una gran potencia mundial, que sería los Estados Unidos de Norteamérica. Profesor, ¿y por qué recién Estados Unidos participaría a partir del año 1942? Como puedes ver ahí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería mantenerse al margen, no quería saber nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que en la Primera Guerra Mundial también había tomado esa misma postura? Claro, también había tomado esa misma actitud. Estados Unidos no quería participar en la guerra, claro, no quería participar en la guerra. Entonces, ¿te acuerdas que en la Primera Guerra Mundial, qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el cual Estados Unidos se ve forzado a ingresar a la guerra? Por el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento, o mejor dicho, disculpen, por el atentado que sucede en la embarcación Lusitania, ¿te acuerdas? El submarino alemán bombardeó la embarcación donde se desplazaban más de 100 tripulantes norteamericanos. Y de esta forma ingresó Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en esta Segunda Guerra Mundial, también va a suceder un hecho sin igual. No, en este caso, Estados Unidos va a ingresar a la Segunda Guerra Mundial producto del ataque sorpresivo de Japón. Claro, Japón, que pertenecía al grupo de Alemania, va a atacar, va a bombardear la principal estación de navegación de las fuerzas norteamericanas. ¿Cómo se llamaría? El Pearl Harbor. Correcto. Entonces, este incidente motivaría a que Estados Unidos ingresara a esta Segunda Guerra Mundial. No te olvides, ¿eh? En las dos guerras mundiales, Estados Unidos no inició o no comenzó o no arrancó desde el principio, sino tuvo que ingresar porque fue provocado, porque fue empujado, ¿no? Dentro de la guerra. En la Primera Guerra Mundial, ¿quién provocó a Estados Unidos? Fue provocado por el ataque alemán. Y en esta Segunda Guerra por Japón, ¿correcto? Entonces, a partir del año 1942 ingresa a Estados Unidos, forma parte del grupo de los aliados y le declara la guerra al grupo de Alemania, que era el grupo del Eje. Entonces, los norteamericanos, Estados Unidos, fue una pieza fundamental para el éxito de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, si Estados Unidos no se hubiera sumado a la guerra apoyando a los aliados, quizás otra hubiera sido la historia que estuviéramos contando el día de hoy. Quizás Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra. Adolf Hitler se hubiera coronado como máximo emperador de Europa. Correcto. Pero esos hechos determinan un cambio en el pasaje de la historia. Entonces, Estados Unidos ingresa a esta guerra y fue de manera definitiva, crucial. ¿No? Gracias a Estados Unidos, los aliados logran vencer a las fuerzas alemanas de Adolf Hitler. ¿Correcto? Entonces, este es un breve resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy en función a la línea de tiempo. Miren, chicos, pasamos. Entonces, ya estamos en la primera etapa. La primera etapa de lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama? Las conquistas del Eje. Claro, acá vamos a ver que Alemania va a dar el primer avance a esta guerra. Claro, por supuesto, ¿no? Alemania integraba, como ya te dije, el grupo del Eje, que no solamente estaba el Estado alemán, estaba Italia de Benito Mussolini y también estaba el Imperio japonés, ¿no? Que también se había sumado a este grupo, ¿no? Estos tres países fueron los que primero se movilizaron y que dieron el avance en la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? ¿Y cómo se origina todo esto? ¿Cómo se da el punto de inicio? Justamente quienes toman el primer arranque vendría a ser los alemanes, liderados por Adolf Hitler, toman la decisión de ocupar, de invadir un territorio neutral. ¿Qué es un territorio neutral? Aquel país que no estaba o no tenía nada que ver con la guerra, ¿correcto? ¿Y qué país es ese el cual es invadido? Justamente Polonia. Como ves acá en el mapa de arriba, fíjense cómo o cuál es el motivo, por qué sucede o por qué se da el inicio del estallido de la Segunda Guerra. Fíjense, al culminar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se produjo, tú bien sabes, el Tratado de Versalles. Claro, este tratado que se determinó
la derrota de Alemania y la victoria de los aliados, correcto. Y dentro del Tratado de Versalles se establecieron 13 puntos importantes, ¿no? Y uno de los puntos elementales fue crear una nueva nación en Europa. Y esta nación sería llamada Polonia, correcto, como la pueden ver acá en el mapa de la parte superior. Esto vendría a ser Polonia, todo lo que está de margen de color amarillo. Entonces, Polonia prácticamente era un país muy joven, creado al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ahora, Polonia no tenía acceso hacia el mar Báltico. Fíjense ahí en el mapa, dice mar Báltico, no tenía acceso. ¿Y qué hicieron los países aliados que crearon este país? Lo que hicieron fueron darle un espacio para que llegue y tenga contacto con el mar Báltico. Así es. ¿Cómo se llama ese pequeño espacio que los aliados le dieron a este país joven llamado Polonia para que pueda llegar a tener contacto con el mar? Se llamaba este territorio la ciudad libre de Danzig. Ahí dice, ciudad libre de Danzig, o también conocido como el corredor de Danzig. ¿Correcto? Entonces, los aliados le entregaron este territorio a Polonia, pero a la vez, escúchalo bien, pero a la vez estaban perjudicando a Alemania. ¿Por qué? Porque ese territorio que le cedieron, claro, porque ese territorio que le cedieron a Polonia le pertenecía antiguamente a Alemania. Entonces, fíjate bien en el mapa. Miren, chicos, Alemania va a quedar dividida en dos partes. Miren acá, Alemania del Este y Alemania del Oeste. Claro, fíjate, imagínate, ¿no? Tú como presidente, si otros países te quitaran, te arrebataran un territorio para dárselo a otro, ¿no? Tú como gobernador, jefe, líder del territorio que se ve afectado, ¿estarías de acuerdo? No, por supuesto. Hitler prácticamente, bueno, en aquellos tiempos, en la época del Tratado de Versalles, todavía Hitler no gobernaba. Tú sabes que el Tratado de Versalles se dio en el año 1919. ¿Y cuándo ingresa como líder, como presidente de Alemania Hitler? En el año 34. O sea, del año 1919 al año 1934 todavía había una brecha muy larga. Pero Hitler, ya desde el fracaso de Alemania, sintió mucho rencor, mucho odio por los aliados, por todas las decisiones que habían tomado en contra de Alemania. Y una de esas decisiones fue quitarle ese pequeño territorio llamado Danzig para dárselo a Polonia. Y es por ello que Alemania queda dividido en dos sectores, Alemania del Este, donde está la flechita del mouse, y Alemania del Oeste. Y claro, como dice Sebastián Raza, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente que Hitler iba a reaccionar, y más cuando ya es presidente o gobernador del Estado alemán. Iba a exigir que se le devolviese el territorio por derecho, porque por historia el territorio de Danzig le pertenece a Alemania. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha población en ese lugar, ¿no? Que es de nacionalidad alemana, ¿no? La población es alemana, no es polaca. Entonces, hubo esa discusión una vez que Hitler exigió a los países aliados que se les devolviese esa parte del territorio con el fin de ¿qué? De integrar nuevamente al territorio alemán porque estaba separado por ese margen territorial. Entonces, lo que va a suceder va a ser una negativa. Prácticamente los aliados se negaron a devolverle el territorio que justamente se lo habían entregado a Polonia para tener contacto con el mar. Y Hitler prácticamente exigía, ¿no? Primero, una medida protocolar, es decir, por la modalidad o a través de la vía pacífica, ¿correcto? Entonces, los aliados se negaron por completo, ¿no? Los aliados se negaron por completo. Entonces, ya estaba a punto de iniciarse la guerra, ¿no? A partir de agosto. Recuerda bien, ¿cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial? El 1 de septiembre. La guerra hubiera estallado un mes antes, en agosto, porque las exigencias de Hitler era que se le reconociera nuevamente este territorio y los aliados se negaban. ¿Quiénes formaban parte de los aliados? Francia, Inglaterra y Rusia. Pero en aquellos tiempos ya no era llamado Rusia, era llamada la Unión Soviética. ¿Correcto? Tú ya sabes esa historia. ¿Te acuerdas de la Revolución Rusa? ¿Correcto? Que conllevó a la existencia de la nueva nación llamada la Unión Soviética, la URSS, ¿no? Claro. Entonces, fíjense chicos,
Entonces ya se estaba para desencadenar la guerra. No hubiera sido el 1 de septiembre, hubiera sido un mes antes, a principios de agosto. Pero ¿qué sucedió, profe? ¿Por qué no estalló en agosto? Porque, recuerda bien, los aliados, que era Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿quién salió a hablar directamente con Hitler? La Unión Soviética, los rusos, correcto. Los rusos se van a reunir justamente con los representantes de Adolf Hitler, ¿no? Por el lado de los rusos, enviaron al ministro de Relaciones Exteriores, en este caso Vladimir Molotov, y por el lado de los alemanes, enviaron al ministro de Relaciones Exteriores, en este caso Wilhelm Ribbentrop. Entonces, entre estos dos personajes se da una reunión con el fin de no llevar o no llegar a mayores, para que no se desencadene una segunda guerra mundial. En el mes de agosto se reunieron para poder calmar las aguas, porque Hitler exigía por derecho que se le devolviera el territorio que les arrebataron en el Tratado de Versalles. Y los aliados se negaban. Entonces, estos dos personajes, estos dos ministros, llegan a un acuerdo, ¿correcto? Entonces, el acuerdo va a ser no levantar armas, número uno. Número dos, que se va a estudiar, se va a evaluar lo que vendría a ser el devolverle a Alemania una parte del territorio que se le había arrebatado, ¿no? Del famoso corredor de Danzig que ves ahí donde está la flechita del mouse. Sí, claro. Entonces, devolverle este territorio que se le había arrebatado a Alemania, por eso era la discusión, ¿no? Porque Alemania había quedado dividida en dos partes, ¿no? Hacia el este y hacia el oeste, ¿correcto? Entonces, de esta forma se dio justamente el acuerdo, ¿no? No levantarse en armas y los aliados van a estudiar, ¿no? Si se le va a devolver a Alemania. Pero Alemania, liderado por Hitler, prácticamente aceptó este acuerdo, ¿no? Este acuerdo temporal. El tratado se iba a llamar el Tratado Ribbentrop-Molotov. Fue un tratado de acuerdo entre los soviéticos y los alemanes. Los soviéticos le prometieron a los alemanes que se les iba a devolver el territorio, pero primero que iba a ser evaluado. Y los alemanes aceptaron. Bueno, del todo no aceptaron, ¿no? No se quedaron tan convencidos. Pero se estableció el acuerdo, ¿no? En agosto, a principios de agosto del año 1939. Pero este acuerdo se iba a romper, porque Hitler no iba a esperar mucho tiempo hasta que evaluaran o tomaran la decisión de darle nuevamente a Alemania lo que le correspondía. Entonces Hitler simplemente desconoció el tratado. En menos de un mes, Hitler rompe el tratado que había firmado con los rusos, con los soviéticos, y de manera decidida Hitler va a ir en búsqueda de su territorio y va a entrar con armas a Polonia, justamente con su ejército por tierra, por cielo y por mar, ¿no? Llamado la guerra relámpago. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un ataque sorpresivo, fulminante, rápido, que va a tomar y va a recuperar el territorio de Danzig, este territorio donde está la flechita del mouse. Entonces, ese territorio va a ser recuperado por Adolf Hitler rápidamente. Sorpresivamente, las fuerzas alemanas ingresaron. ¿Y qué hicieron los aliados? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Los aliados respondieron rápidamente y empezaron a declararle la guerra. ¿Cuándo se dio el inicio de la invasión? El 1 de septiembre del año 1939. Hitler va a recuperar el corredor de Danzig el 1 de septiembre del año 39. Se inicia el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nadie esperaba, lo que los aliados querían evitar, ahora ya se está dando por hecho. Entonces, Polonia va a ser invadida por Alemania. Prácticamente, acá vemos en la parte de abajo, fíjense claramente la escena donde las tropas alemanas, por cielo, mar y tierra, van a ingresar rápidamente. ¿Cómo se le llama? El famoso ataque relámpago, su estrategia de los nazis para sorprender al enemigo. Justamente el llamado ataque relámpago, o también llamado el Blitzkrieg. Fíjense en el mapa de abajo tenemos un panorama más claro. Ahí tenemos todo el país de Polonia, miren, ese es todo el país de Polonia. En cambio, en el mapa de arriba solamente veíamos una pequeña parte de Polonia, ¿no? Entonces, miren, en la parte de abajo, fíjense, Polonia va a ser invadida por los alemanes
a partir del 1 de septiembre, ¿no? Que se inicia el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La flechita de color azul vendría a ser cómo los alemanes rapidito se movilizaron. Miren, las flechitas de color azul ocuparon la mitad de Polonia. En menos de una semana, prácticamente Polonia va a ser ocupada la mitad de su territorio por los alemanes. Ahora, profe, ¿y por qué hacia el otro lado Polonia está pintado de verde? Claro, porque los rusos también empezaron a movilizarse. Al ver que los alemanes rompieron el tratado, ¿te acuerdas? El tratado de paz. Los rusos también van a ocupar Polonia rápidamente, no se van a quedar atrás. Entonces, miren, Polonia va a estar ocupada por dos países extranjeros. Por el oeste va a estar ocupado por los alemanes y por el este va a estar ocupado por los soviéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que Alemania, de ser un país neutral, pasó a ser un país ocupado por dos grandes fuerzas armadas, por los alemanes hacia el oeste y por los rusos hacia el este. Así comenzó el panorama de esta Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, miren, los alemanes ya ocuparon Polonia. Entonces, esa fue la primera conquista de los alemanes, obvio. Pero los alemanes no solamente querían el lado oeste de Polonia, querían seguir avanzando ante su misión, ¿no? Ya habían dado el primer paso y ahora ellos querían tomar no solamente Polonia, sino someter a toda Europa. Fíjense, listo. Entonces, una vez que se dio la invasión a Polonia, Alemania va a seguir con el avance. Chicos, miren, la siguiente medida de los nazis va a ser invadir Dinamarca. Dinamarca era era un territorio muy pequeño, es uno de los países más pequeños de lo que sería el continente europeo. Sí, es uno de los países más pequeños del continente de Europa. Dinamarca estaba gobernado en aquellos tiempos por el rey Cristian IX, ¿correcto? Cristian IX, que vemos acá la imagen en la mano derecha, él es el rey Cristian IX de Dinamarca. Él prácticamente abrió las puertas, no puso resistencia ante la llegada de los alemanes. Los alemanes eran una escuadra de gran trayectoria y sobre todo de gran cantidad de armas. Ahora, entonces, el rey Cristian sabía muy bien que su ejército no iba a hacer enfrentamiento al ejército alemán. Por ese motivo no se va a arriesgar. Es por ello que deja que los alemanes ingresen. Fíjense, tenemos un mapa en la mano derecha, en blanco y negro, el territorio de Dinamarca. Claramente se puede observar y lo podemos observar, ¿no? Rápidamente fue ocupada. Esas flechitas de color negro es la ocupación de los alemanes. Miren, utilizando nuevamente el ataque relámpago, ¿no? El ataque por cielo, mar y tierra, utilizando las embarcaciones alemanas que se desplazan rápidamente y cierran toda la costa de Dinamarca, por el aire bombardeando y por tierra con los grandes tanques que tenían los alemanes. Entonces, la invasión de Dinamarca fue muy fácil para los alemanes. Se produjo el 9 de abril del año 1940. Dinamarca no opuso resistencia. ¿Qué quiere decir? Dejó que los alemanes ingresaran, ¿no? Por la superioridad de su ataque. Ahora, se produce la invasión de Noruega. Miren acá, tenemos un mapa en la parte de abajo, acá donde está la flechita del mouse, tenemos un mapa de a color, ¿correcto? Miren, Dinamarca está en este sector donde está la flechita del mouse. Dinamarca es un pequeño país, como te dije hace un rato, ¿no? Es un país de color verde, está ahí. Ya, una vez que fue tomado Dinamarca, hacia el norte está Noruega. Noruega es aquel territorio que está pintado de turquesa, ¿no? De un turquesa claro. Claro. Entonces, Dinamarca va a ser el siguiente objetivo, disculpen, de los nazis. Tomar Dinamarca. Profe, ¿y por qué tomar Dinamarca? Ojo, otro dato importante, los alemanes, ellos invadían territorios estratégicos. ¿Qué quiere decir estratégicos, profesor? Que le podían ser de gran utilidad. Dinamarca tenía grandes puertos amplios que comunicaban con diferentes puntos de Europa. Número uno, tenía muchas reservas de metales, de minerales, como el oro, la plata, el cobre, los cuales eran utilizados por los alemanes para poder fabricar más armas. Entonces, los alemanes no trabajaban de manera improvisada, ¿no? Vamos a ver que los alemanes atacaban lugares estratégicos. Entonces, miren, Dinamarca
Dinamarca fue sometida. Ahora van por Noruega. Noruega es todo este territorio que está de color turquesa, donde está la flechita del mouse ahorita mismo. Ya, listo. Entonces, el siguiente objetivo, Noruega. Entonces, como podemos observar claramente, ¿no? Noruega fue también invadida por los alemanes. Ojo, a diferencia de Dinamarca, Noruega sí va a poner resistencia. El pueblo de Noruega va a defender su territorio, no va a querer ser sometido por un intruso.